Bien, el objetivo de este planteamiento será desarrollar la solución del ejercicio 12.2 del Hibbeler de la 12ª edición, pero a diferencia de la solución que tenemos en el libro, que se hace en un solo tramo, nuestro planteamiento será desarrollar el análisis por tramos, es decir, primer tramo vamos a considerarlo ubicando el punto A, en el punto en donde está la boquilla, inicia el movimiento de las virutas hasta el punto B, lo que implica que el tramo de AB es movimiento ascendente y con efecto de las partículas desaceleradas, consecuencia de la acción de la gravedad. Para ello entonces complementaremos con el segundo tramo, haciendo la consideración del tramo de B a C como un movimiento ahora descendente y con efecto de la gravedad a favor del movimiento, lo que implica que será un movimiento acelerado. Ambos tramos darán como resultado final el valor de la altura H. ¿Sí? Bien, vamos a considerar entonces para el planteamiento de nuestro primer tramo, requerimos de nuestros datos y establecer la referencia del origen. Ubicaremos entonces como criterio el origen puesto en A. Si tenemos entonces el origen en A, nuestro valor de posición inicial en X y en Y coincidirán entonces con las coordenadas del origen, que será 0 y 0. 0 tanto para X, 0 para Y. En ese sentido, ahora requiero la posición final en B. Mi posición a partir del origen tendría que ser un vector que una directamente hasta B, pero recordemos, nosotros estamos trabajando en el escenario de las proyecciones del tiro parabólico, es decir, esta posición que yo tengo en B, que tendría que ser unida con un vector, voy a proyectarlo hacia X, situación cuyo dato no conozco. Asimismo, ese vector de posición ubicado en B tengo que proyectarlo hacia Y, situación que tampoco conozco. Es decir, tanto para X como para Y la posición final son valores desconocidos. Recordemos, hemos hecho el planteamiento en donde señalamos que el comportamiento de nuestros datos, para poder aspirar a una solución simple, íbamos a considerar como máximo 3 incógnitas. Si nosotros al momento de establecer nuestros datos superamos 3 incógnitas, nuestro sistema se va a hacer hiperestático. Será muy difícil obtener una solución. En este momento identificamos que en las posiciones final, tanto para X como para Y, ya aparecieron dos valores desconocidos. Continuemos con nuestro planteamiento. Tendríamos entonces ahora nuestra velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Esos valores de velocidad corresponden entonces a la proyección del vector, que en este momento tenemos que es de 25 pies sobre segundo, y en cuyo caso
esa velocidad tendría que ser esta componente de velocidad orientada en X, así como la componente de la velocidad proyectada en Y. Son esos dos vectores los que yo requiero, para lo cual decíamos, conociendo el ángulo de inclinación de esa salida a través de la boquilla, que es de 30 grados, y la magnitud, el valor de la velocidad inicial en X tendría que ser determinado. Observo que la velocidad en X es el vector que es adyacente al ángulo. Ese cateto adyacente al ángulo me involucra entonces con la función coseno, siendo entonces el valor de la velocidad inicial en X, mi valor de velocidad en A, que tendría que ser 25 pies sobre segundo, multiplicado por coseno de 30 grados. Desarrollaremos el cálculo. En el caso para la componente en Y, que es la componente vertical, ese cateto es el opuesto, lo cual nos involucra con la función seno, determinando entonces que la componente en Y de la velocidad inicial tendría que ser 25 pies sobre segundo multiplicado por el seno de 30 grados. Ambos datos entonces obtenidos a partir de la información proporcionada en nuestro esquema. Dábamos como recomendación siempre, cuando estemos involucrados con las funciones trigonométricas, es importante revisar el modo de operación de nuestras calculadoras, de tal forma que no estemos trabajando esto en radianes. Hecho esto, tendríamos entonces que nuestro valor de velocidad inicial en X tiene como dato 21.651 metros por segundo. 21.651, voy a poner arriba las unidades, metros por segundo. En el caso de la componente en Y, el seno de 30 grados, recordémoslo, el seno de 30 es 0.5 por 25, esto tendría que ser 12.5 metros por segundo. Si este planteamiento es correcto, como comprobación, establecíamos entonces que estos valores, tratándose de los catetos adyacente y opuesto, de acuerdo con Pitágoras, la suma de los cuadrados de estos catetos nos deberá de dar la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos entonces que la raíz de 12.5 cuadrado más 21.651 al cuadrado, ambos términos me dan un valor de 25 pies sobre segundo, con lo cual hacemos la comprobación. Bien, tenemos entonces nuestras velocidades inicial en X, inicial en Y. Una vez calculados entonces estos valores, recordemos, dentro de las consideraciones del tiro parabólico, se estableció que el comportamiento de la velocidad en la proyección horizontal del tiro parabólico tiene como característica ser constante, de acuerdo como nos lo señala también nuestra primera ecuación de la proyección horizontal. Eso quiere decir que si podemos calcular la velocidad inicial, el comportamiento de la velocidad final deberá de ser también el mismo, dando por consecuencia que nuestra velocidad final en X deberá de ser de 21.651 metros por segundo. ¿Ok? Vámonos con el dato final. Velocidad final en Y.
ubicamos al punto B en la parte más alta de la trayectoria. Esto quiere decir que el punto B está localizado en la altura en H máxima. ¿Desde dónde? Desde el punto en donde hicimos referencia de nuestro origen. Esta sería la altura H máxima, la cual corresponde a nuestra posición final en Y. Y ojo con estas consideraciones. Si H es máxima y por definición el vector velocidad debe de hacer tangencia en cualquier punto sobre la trayectoria, ¿sí? Cuando yo llego al punto en H máxima, mi vector velocidad que estará haciendo tangencia estará orientado de forma horizontal. Si el vector está orientado de forma horizontal, quiere decir que si yo trato de descomponerlo y sacar una componente sobre el eje en Y, este no tendrá una componente, ya que su orientación es horizontal. Situación que nos lleva que en H máxima la velocidad en Y debe de ser igual a 0. Y esto es importante considerarlo, ya que es el único punto dentro del escenario del movimiento de un proyectil o el comportamiento del tiro parabólico, será el único punto en donde yo pueda conocer o deducir, ¿sí?, el comportamiento de la velocidad. Tomando entonces esto como referencia, mi velocidad final en Y deberá de ser 0. ¿Ok? Revisamos entonces en los datos de las velocidades tanto inicial para X como las finales para X y Y. No tengo incógnitas, sigo teniendo únicamente como variables incógnitas dos, que son las posiciones. Ahora bien, tiempo de recorrido desde el punto A hasta el punto B, ese tampoco es un dato. Aquí aparece nuestra tercera incógnita y el comportamiento de la gravedad, tomando como referencia las unidades que estamos manejando, que son 4 pies, 20 pies y 25 pies sobre segundo. La conveniencia es utilizar el valor de la gravedad expresado en pies sobre segundo cuadrado, lo que nos daría, estos son 32.185 pies sobre segundo cuadrado. Revisemos ahora sobre el escenario también de nuestros vectores. En el planteamiento de los datos es importante señalar cuál es la convención de signos. Hemos establecido como criterio que sea el sentido del desplazamiento el que norme esa convención, lo que quiere decir que en este caso, si mi movimiento es ascendente, ¿sí?, todos los vectores verticales hacia arriba, así como también los vectores que presenten un desplazamiento hacia la derecha, vamos a establecer como criterio de la consideración de los signos que estos serán positivos. Los datos de posición, al ser el origen, carecen de una magnitud. Por consecuencia, estos no requieren de consideración de signo. Posición final en X. Esa posición, a partir del origen en la proyección, es un vector horizontal hacia la derecha, deberá de ser positivo. La posición final en Y es un vector con respecto a la proyección, que
queda hacia arriba. Estoy tratando de apoyarme con los colores para poder identificar quién es X, quién es Y. Entonces, ambos vectores, tanto posición final en X como posición final en Y, serán, de acuerdo con la consideración de signos, positivos. Las velocidades, mi velocidad inicial en X, lo veíamos, es este vector proyectado al eje en X. Está en sentido hacia la derecha, también será positivo. Mi vector velocidad inicial será ascendente, también será positivo. Velocidad final en X sigue siendo un vector que al hacer tangencia tiene este dato de magnitud, es positivo, y al llegar a h máxima desaparece su magnitud, por lo tanto este ya no tiene signo. El tiempo es un escalar, pero ¿qué ocurre con la gravedad? El efecto gravitacional será siempre un vector en dirección vertical y cuyo efecto se manifiesta siempre en sentido hacia abajo. Entonces, ojo con este vector. De acuerdo con las consideraciones de signo, este es opuesto al sentido del desplazamiento, lo que deberemos de considerar con signo negativo. Y como mencionamos inicialmente, al ser un valor de aceleración negativa, genera un efecto desacelerado, es decir, una pérdida gradual de nuestra velocidad. Bien, entonces todos nuestros datos están ya planteados. Tenemos 3 incógnitas, lo que quiere decir que es factible aspirar a una solución. Datos incógnitas son las posiciones tanto en X como en Y, así como el tiempo. Vamos a indicar entonces en nuestras ecuaciones cuál sería el comportamiento de acuerdo con esas variables incógnitas. Dijimos que el tiempo es desconocido y el tiempo lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Ok? Las posiciones también son variables desconocidas. Posición final en X la tendríamos acá. Posición final en Y aparece acá y aparece acá. ¿Ok? De esta forma observamos entonces que de la ecuación de la proyección horizontal, mi única ecuación, ya que la primera es una condición, tendría dos incógnitas, lo que implica que la posición final en X, si yo la deseo conocer, necesito determinar primero el dato del tiempo. Esto me involucra entonces con las ecuaciones de la proyección vertical y observo que el tiempo es la única variable que desconozco de la primera ecuación, lo cual me permitiría calcularla, y conocido ese tiempo, yo puedo calcular la posición final en X, así como también trabajar con la ecuación 2, y ese dato del tiempo conocido me permitirá conocer la posición final en Y. ¿Ok? Procedimiento alterno tendría que la ecuación número 3 de la proyección vertical tiene como variable desconocida directamente la posición final en Y, la cual si yo la calculo, al calcular la posición final en Y, ¿sí?, yo puedo entrar con la ecuación número 2, determinar el tiempo, ¿sí?,
y conocido el tiempo, puedo entrar con la ecuación número 2 de la proyección horizontal. Esta es única y con esto calcularía yo la posición final en X. Bien, vamos a ver entonces el procedimiento más simple. Creo que resalta es calcular el tiempo con esta ecuación y una vez conocido calcularemos las posiciones finales de forma directa. Entonces, a partir de la ecuación número 1 tendríamos que el tiempo va a ser igual a la velocidad final, que esta, decíamos, va a ser 0 y recibirá, antes de poder resolver multiplicación o división, resuelvo suma o resta, recibirá el valor de la velocidad inicial, cuya magnitud es, velocidad inicial en Y, es de 12.5, es positiva, y al despejarlo pasaría restando, sería entonces menos 12.5 pies sobre segundo, ¿sí? Y la gravedad, que dijimos tiene un signo negativo y está multiplicando el tiempo, esta pasará dividiendo llevándose su signo con menos 32.185 pies segundos cuadrados. Si desarrollamos entonces nuestra operación, y ojo, menos con menos nos da más, tendríamos 12.5 entre 32.185, tenemos un tiempo de 0.382 segundos. Perdón, 0.388 segundos. ¿Ok? Conocido ese tiempo, sería entonces ahora nuestra posición final en X, un valor que considera la posición inicial en X, que es el origen, valdría 0, más la velocidad inicial en X, velocidad cuya magnitud es de 21.651 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que acabamos de obtener de 0.388 segundos. Esto nos dará entonces el valor de nuestra posición final en X. 21.651 por 0.388. Tendríamos entonces, y ojo aquí, porque no son metros por segundo, sino que son, todas las unidades que traemos son pies. Corrijan por favor, descuido de mi parte, estas unidades son pies sobre segundo. Son pies. Ojo ahí. Eso nos dio entonces 8.401 pies. ¿Ok? Estamos trabajando con 3 cifras significativas después del punto, solamente como una situación de criterio. Iríamos entonces sobre la posición final en Y, y esta depende de la posición inicial en Y, que es el origen. Este vale 0, se elimina. Velocidad inicial en Y,
12.5 pies sobre segundo, que multiplica al tiempo 0.388 segundos, más el valor de 1/2 de la gravedad, cuyo dato es menos 32.185 pies segundo cuadrado, que multiplica al tiempo al cuadrado, 0.388 segundos cuadrados. Resultado de esta operación sería entonces 12.5 por 0.388 más medio, que multiplica a 32.185 por 0.388 cuadrado. Ok, esto nos da una posición final de 2.427 pies. 2.427 pies. Ok, esos serían entonces nuestros resultados, los cuales vamos a registrar en nuestro esquema. Tendríamos entonces como distancia parcial de desarrollo, ojo aquí, esta distancia es la posición final en X, con una magnitud de, voy a ponerlo en color azul, 8.401 pies. Valor de la altura o posición en Y, tendríamos 2.427 pies, y esto nos ha llevado un tiempo de A a B, tiempo de ascenso, con una magnitud de 0.388 segundos. Ok, tenemos resuelto en este momento entonces nuestro primer tramo, y lo que haremos entonces a continuación sería ahora replantear los valores de nuestros datos, tomando como criterio que ahora en este sentido vamos a trasladar nuestro origen al punto B, y estamos trabajando sobre un movimiento con características descendentes, y ahora con el efecto de la gravedad actuando a favor del desplazamiento. Regresando entonces, hemos abordado ya el primer tramo y pasaremos entonces a nuestro segundo tramo, con la consideración de que es el tramo de B a C, ¿sí?, descrito como un movimiento descendente y con el efecto de la gravedad actuando a favor del movimiento, lo que implica que este será acelerado. Para llevar a cabo este análisis, como se mencionaba anteriormente, ahora la consideración es, en lugar de respetar el origen que habíamos puesto en A, vamos a trasladar el origen hacia el punto B, teniendo en ese caso nuestra referencia de ubicación
con estas características, siendo B entonces el punto en donde ubicamos nuestro origen. Datos con origen en B. ¿Ok? Si esto es así, revisemos nuestros datos iniciales para X y para Y. Nuevamente coincidirán entonces ahora con el origen que hemos posicionado en B y serían valores de 0. Tomamos como referencia entonces ahora la posición en C para la ubicación final tanto en X como en Y. Puestos en B, al caer a C sobre la trayectoria parabólica, el vector posición tendría que ser un vector, un trazo que una el origen con el punto B. Esa sería la posición final en B. En este caso, recordemos, no me interesa este vector, sino su proyección hacia el eje horizontal, así como su proyección hacia el eje vertical. En este caso, tendríamos entonces que la posición que me describe, y voy a trazar el vector para que sea visible su referencia. Este es nuestro vector posición de C, medido o dado desde el origen. Si este vector yo lo proyecto al eje horizontal, que es este, acuérdense, este fue la referencia anterior, ¿sí? Me interesa esta distancia. Conocemos esta distancia del origen hacia B. Originalmente nos dieron que la posición de A hasta C tenía 20 pies. Hemos calculado una distancia parcial de A a B. Esto nos llevaría entonces que la diferencia de los 20 pies menos la distancia que tiene A a B nos dará la complementaria, que es la distancia de B a C. Para esto entonces, a 20 pies le restamos la distancia calculada horizontal del tramo anterior, que son 8.401 pies, dándonos entonces una distancia entre B y C en la proyección horizontal de 11.599 pies. Reitero, la intención de trabajar con 3 cifras significativas nada más es para evitar el error de aproximación, tratar de disminuirlo y verificar o garantizar que somos nosotros los que estamos haciendo las operaciones. ¿Sí? Bien, este dato ya está cubierto. Pasemos entonces ahora a la posición final en Y. Esa posición final en Y, si este vector yo lo proyecto sobre la vertical, tendría que ser esta distancia. ¿Sí? Recordemos, el objetivo de este cálculo es que nosotros resolvamos el valor de H. H que está medida a partir del nivel del suelo. Para involucrar entonces el valor de H, lo que podríamos hacer es considerar la distancia total de B hasta el nivel del suelo, ¿sí? Y con lo cual, al conocer esta altura total, si le restamos este valor de H, obtendremos la proyección vertical de este vector de posición. ¿Es correcto? Para esto entonces,
La altura máxima medida desde el suelo tendría que ser la altura que tiene del nivel del suelo hasta el punto A, que son 4 pies, sumándole la altura máxima que calculamos del tramo anterior, que son 2.427. Eso nos da una distancia total desde B hasta el nivel del suelo de 6.427. Si a esta altura total le resto h, tendremos entonces la proyección que a nosotros nos interesa. ¿Queda entendido? Veamos entonces la suma de las dos distancias parciales, 4 y 2.427, nos da un total de 6.427 pies, altura total desde B hasta el nivel del suelo. Si a ese valor le restamos nuestro valor de h, esta diferencia me da la proyección vertical que tendríamos, y permítanme marcarla. Posición final en Y en el punto C. ¿Ok? Esta distancia es la que a mí me interesa. Observen cómo queda identificado ese vector. ¿Sí? Bueno. En el caso de la posición final en X, se trata entonces de un vector que tiene esta orientación horizontal y en sentido hacia la derecha. En el caso de la posición final en Y, se trata de un vector vertical y en sentido descendente, como nos lo describía la condición del movimiento. ¿Ok? Hasta ahorita no he puesto todavía las consideraciones de signo. Voy ahora sobre el comportamiento de las velocidades. Decíamos que la velocidad, ¿sí?, en X se considera igual en cualquier punto. Si yo pude calcular la velocidad inicial en X en A con un valor de 21.651 pies por segundo, ¿sí?, ese valor fue el mismo que consideré en B y es el mismo que he de considerar en C, ya que el comportamiento de la velocidad en el eje horizontal tiene que ser el mismo. Entonces, ese valor, de acuerdo con el cálculo, tendría que ser de 21.651 pies por segundo. ¿Sí? Y este valor de velocidad inicial que tengo en B es el mismo que registro final en C, 21.651 pies por segundo. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora con la velocidad inicial? Decíamos, mi velocidad inicial corresponde a la posición en h máxima. Tengo como dato inicial 0, pero como ahora la gravedad está favoreciendo el sentido del desplazamiento, esta velocidad se verá incrementada, cuya magnitud al llegar a C, como vector deberá de ser esta es mi velocidad final en C, pero cuyo dato no conozco. Y revisemos hasta este momento cuáles de los datos son incógnita. La posición final en Y
no tiene una magnitud, sino que está planteada en términos de h. H, que es el propósito de nuestro cálculo. Aquí está nuestra variable de interés. Y en el caso de las velocidades, la velocidad final en y es también un dato que no conozco. Hasta este momento tengo planteadas dos incógnitas. Complemento los datos con el tiempo. Ahora sería un tiempo referido de B a C, en cuyo caso esta magnitud total tampoco la tengo. Aparece mi tercera incógnita y la gravedad sigue siendo un vector vertical en sentido hacia abajo, cuya magnitud deberá de ser de 32.185 pies por segundo cuadrado. ¿Ok? Revisemos el comportamiento en el caso de los vectores. Los vectores de velocidad. El vector velocidad inicial en X es un vector horizontal en sentido hacia la derecha, al igual que lo es el vector velocidad final en X, que está posicionado en C. Ambos horizontales y hacia la derecha. Mi velocidad inicial carece de magnitud, no tendrá un signo, y la velocidad final en Y es vertical y en sentido descendente. ¿Ok? Si observamos, estamos involucrados con vectores todos horizontales en sentido hacia la derecha, y en el caso de los que están en la proyección vertical, todos son verticales en sentido hacia abajo, de acuerdo con el sentido del movimiento. Para efectos de simplificación de cálculo, indicaremos entonces que todos los vectores horizontales hacia la derecha, al igual que los vectores verticales en sentido descendente, que es el sentido del movimiento, estos deberán de ser positivos, teniendo entonces como resultado de este planteamiento que mi aceleración quedará con signo positivo, describiendo correctamente el comportamiento que hemos planteado con anterioridad. Vamos entonces ahora a revisar nuestras ecuaciones y la posible solución. Incógnitas son entonces la velocidad final en Y, el valor de h en la posición final en y nuestro dato de el tiempo. Incógnita sería tiempo que tenemos acá, acá, acá y acá. La posición final en Y depende de h que aparece aquí y h que aparece acá, así como también mi velocidad final en Y. Velocidad final en Y que desconozco aquí y desconozco acá. ¿Ok? Tendríamos entonces que de la ecuación única de la proyección horizontal, aquí es el tiempo, la variable desconocida, la cual al ser única podemos calcularla, y conocida esa velocidad, si a mí me interesa el valor de h como solución, yo lo podría obtener directamente aplicando la ecuación número 2, es decir, la posición final en y, que es dependiente de h, ¿sí? Al tener el tiempo como variable conocida, simplemente se sustituye y obtengo el resultado. ¿Sí? ¿Cuál podría ser otra posible solución? Conocido el tiempo, calculo la velocidad final en y, ¿sí? Y una vez que calculo la velocidad final en y, al ser este un dato conocido, podré calcular h con la ecuación número 3. ¿Ok?
De esa forma, entonces, dense cuenta que antes de iniciar cualquier cálculo, estamos revisando el comportamiento de nuestras ecuaciones, de manera que podemos definir perfectamente cuál es el mejor procedimiento, cuál es el procedimiento que en determinado momento nos podría implicar menos cálculo, puede ser más simple, o inclusive un procedimiento menos complejo. Que aquí el punto o el razonamiento que hemos estado haciendo, ningún procedimiento tendría que ser complejo para ustedes. Podría ser más laborioso, pero ninguno se les debe de complicar a este nivel. ¿Sí? Bueno, para darle solución, trabajaremos entonces la determinación del tiempo con nuestra única ecuación de la proyección horizontal, entendiendo en este caso que si la posición inicial es el origen, ¿sí?, nuestro tiempo será, a partir de la ecuación 1, la posición final en X, cuyo dato de posición final corresponde a 11.599 pies. Esto dividido entre la velocidad inicial en X, cuya magnitud se está multiplicando, pasará dividiendo de 21.651 pies sobre segundo. Esto nos arroja un dato de, tendrá que ser fracción, ya que es el numerador menor al denominador, 11.599 entre 21.651. Valor del tiempo 0.536 segundos. Con ese dato del tiempo entraré entonces con el valor o el planteamiento de mi ecuación número 2 de la proyección vertical, en donde la posición final en Y tiene como planteamiento que es 6.427 pies menos el valor de H, que es la variable incógnita que a nosotros nos interesa según el planteamiento del libro. ¿Ok? Posición inicial en Y es el origen, esa desaparece. Velocidad inicial en Y, recordemos, estamos en H máxima, también es 0, desaparece, y esto es igual a un medio del valor de la gravedad con dato de 32.185 pies por segundo cuadrado, que multiplica al tiempo que debe de estar al cuadrado, tiempo que hemos calculado de 0.536 segundos. Una observación, y ojo, al cuadrado, ¿sí? Una observación que estoy pasando por alto y que podría ser tal vez referente para ir identificando si nuestro cálculo va sobre buen término. El tiempo que tengo de caída de B a C en magnitud comparativa tendría que ser mayor que el tiempo de ascenso, ya que la distancia recorrida es menor. Nuestro tiempo de AB fue de 388 segundos y el dato que calculamos del tiempo de caída es de 536. Hasta aquí ese comportamiento pues lleva cierta congruencia. Bien, tendríamos entonces que para calcular nuestro dato de H, observen ustedes,
si yo necesito calcular el valor de H, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese sentido, puedo despejar a H al segundo miembro con el propósito de que ésta se haga positiva, ¿verdad? Está restando, pasará sumando, y entonces toda esta estructura pasará restando al primer miembro. Y con este planteamiento lo que vamos a hacer es simplemente invertir su posición. Sería entonces H igual a ¿qué? Voy a hacer de una vez la operación para no ir arrastrando demasiados valores. Y tendríamos entonces que es 1 medio por el valor de 32.185 que multiplica a .536, esto al cuadrado, nos arroja un valor de 4.623, las unidades serán pies, ¿sí? Pero recuerden, ojo aquí, este planteamiento es el que iba a pasar restando. Entonces permítanme corregir, aquí yo estoy cometiendo un error. Este dato, este tuvo que haber pasado sumando y este regresado restando. Entonces tendríamos el dato de 6.427 pies, ¿verdad? Que se quedó en su lugar, y recibe este dato restando menos 4.623 pies. ¿Sí? Esa diferencia, entonces, nos arroja un dato de 1.804 pies como valor resultante del valor de H. Y este tendría que ser entonces ya nuestro resultado final del cálculo. ¿Ok? Podemos modificar el procedimiento. ¿Qué es lo que no puede cambiar? El resultado. Espero que este desarrollo les permita a ustedes conceptualizar correctamente el problema. Mi propósito es visualizar procedimientos diferentes y reforzar las consideraciones de análisis. Esto les va a servir a ustedes para los posteriores ejercicios. ¿Sí? Revísenlo por favor. Cualquier duda, estamos en contacto. Compártanlo en los comentarios a través del grupo que tenemos. Cuídense mucho, bonita tarde.